Entonces, de nuevo, para recordarles sería, chicas, la idea de esta clase era repasar las últimas dos unidades, la 3 y la 4, para que puedan tener una revisión general de ambas unidades antes del examen final. En caso que tengan alguna duda mientras que voy explicando, ustedes nada más me consultan y vamos sacando las dudas en el momento. Bien, la unidad 3 hace referencia al espacio geográfico argentino, el territorio desde la colonia hasta el siglo XX. La formación del territorio nacional tuvo sus orígenes en la colonización española a partir del siglo XVI. Luego el territorio argentino se originó también a partir del descubrimiento, la conquista y la colonización. Eso favoreció a que se fuera conformando el territorio. Luego, con el virreinato del Perú, al conformarse el virreinato del Perú, quedó estructurado de esa forma. Después, tras las reformas borbónicas en el año 1717, se dividió el virreinato y quedaron dos, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, que se originó en el año 1776. Que ese proceso llevó a la Revolución de Mayo en el año 1810, que también acarreó a diferentes transformaciones que llevaron al proceso independentista y o a la independencia en el año 1816. Aquí pueden observar cómo se observaba el mapa en ese entonces cuando estaba conformado el virreinato del Perú. Luego, tras la división, quedó el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. También, luego del proceso independentista, dio origen a las primeras 13 provincias iniciales, que después fueron 14. Luego, con los procesos de la campaña del desierto, incentivaron a que el límite entre las 13 colonias y los pueblos originarios, tanto al sur como al norte, se expandiera con el fin de obtener más territorios y que el actual territorio o la región de las 13 provincias se expandiera. El Estado y la organización del territorio argentino. El Estado nacional es una organización política y social. Es decir, que el Estado necesita del territorio para poder ejercer su soberanía. Las provincias fueron preexistentes al Estado nacional. Incluso las provincias tuvieron que ceder ciertos derechos para que el Estado se conformara. En la Constitución Nacional se expresan todos los derechos que fueron cedidos por las provincias, también los beneficios y las obligaciones que se debe cumplir. En la Constitución también se establece la forma de gobierno que adopta nuestro país, que es republicana, representativa y federal. Es republicana porque está dividido el poder en tres sectores o tres órganos, es decir, que no está concentrado el poder en una sola persona o ente, y se divide en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En cuanto a los factores naturales, hace referencia a la posición geográfica de la Argentina en cuanto al mundo. Aquí pueden observar cómo se localiza o dónde se localiza nuestro país en el continente americano, en el extremo sur. Se ubica en el hemisferio sur del continente americano teniendo en cuenta la línea del Ecuador, y en el hemisferio occidental o en el oeste teniendo en cuenta la línea del meridiano de Greenwich. Los puntos extremos de nuestro país. Los puntos extremos del territorio nacional se encuentran en el límite máximo de la posición ubicada dentro del continente, es decir, que son los últimos puntos de contacto que tiene nuestro país y son los más lejanos que tiene. Y nuestro territorio cuenta con 4, de acuerdo a los puntos cardinales. Serían el punto extremo norte, que se encuentra en la provincia de Jujuy, el punto extremo sur, que se encuentra en la provincia de Santa Cruz, el punto extremo este, que se encuentra en la provincia de Misiones, y el punto extremo oeste, que se encuentra en la provincia de Santa Cruz. Los límites y fronteras. Los límites son las divisiones o las líneas que
imaginarias o reales que dividen los estados. Son un elemento de derecho internacional que sirve para diferenciar los territorios y es donde el estado ejerce su soberanía. Los límites pueden ser tanto nacionales, interprovinciales e internacionales, pueden ser geográficos o naturales y geodésicos. Las fronteras son las áreas de contacto que se encuentran en torno a los límites. Son zonas de comercio e intercambio que se generan en torno al límite. La superficie y la división política. La superficie es el espacio o el territorio que ejerce soberanía, donde ejerce soberanía un país. El territorio argentino abarca 3 tipos de espacios, que son el espacio marítimo, el aéreo y el terrestre. En cuanto a la división política, nuestro país está dividido en 24 jurisdicciones, que son 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se encuentra en Buenos Aires. Aquí pueden observar cómo se encuentra distribuida toda la división política de nuestro país. La densidad, evolución histórica y crecimiento de la población. La población son todas las personas que habitan el territorio de un país, provincia, ciudad, y es todo lo que se encuentra en esa zona. A eso se lo denomina población. En el censo de 2010 se mostró un total de 40.000 habitantes en todo el territorio. La densidad de la población es la relación del tamaño de la población de un territorio con su extensión o superficie. Es un indicador que permite conocer la cantidad de habitantes que se encuentra por kilómetro cuadrado en esa extensión. La evolución histórica de la población argentina hace referencia a los primeros habitantes del territorio argentino, que fueron los pueblos originarios. Luego, con los procesos de colonización y conquista, fue avanzando el proceso de poblamiento, lo que dio origen a las primeras corrientes migratorias que se originaron en el siglo XIX, el cual favoreció el crecimiento poblacional. Aquí pueden observar la densidad de población de acuerdo al censo de 2010. Las zonas o las provincias que se encuentran en rojo o bordó más oscuro son las zonas donde se encuentra la mayor cantidad de población. A menor intensidad del color es la menor densidad de población, es decir, que hay menor personas o menor cantidad de población por kilómetro cuadrado. Los recursos naturales. Un recurso natural o se lo denomina como recurso natural cuando un elemento natural pasa a convertirse en un bien económico, es decir, que el hombre encuentra un beneficio económico y lo transforma en recurso natural, a ese elemento de la naturaleza. Los recursos naturales pueden clasificarse en 3 tipos de acuerdo a su grado de recuperación que tiene en la naturaleza. Pueden ser renovables, no renovables y perpetuos. Algunos de los recursos de nuestro país son, por ejemplo, el agua, el suelo, la producción energética, la energía solar y la hidroeléctrica, la eólica, que serían toda la parte de recursos energéticos y que pueden ser renovables en cuanto a la solar y la eólica. También se encuentran los recursos mineros, los de hidrocarburos, gas, petróleo, pesca, entre otros. Aquí pueden observar cómo se distribuyen los recursos naturales en el territorio nacional de acuerdo a la zona en la que se encuentran y el tipo de explotación que se puede dar. Pueden observar la zona de los recursos forestales al norte y la parte de los recursos pesqueros en la zona del mar argentino y la zona de la explotación minera en toda la parte de la cordillera de los Andes. Aquí también pueden observar los recursos estratégicos, es decir, cómo se encuentran distribuidos los recursos o que se pueden extraer económicamente, con beneficios puramente económicos, y que se encuentran distribuidos en el país, de acuerdo a su disponibilidad. Como pueden ver, tienen los recursos mineros, que se encuentran al norte, toda la parte de la biodiversidad, que también se encuentra al noreste, en la zona de energética, se encuentra también en la parte de la cordillera, y la reserva de agua dulce, que se encuentra en la parte de los cajetes polares, y la zona del Parque Nacional, que se encuentra al sur. Los paisajes y sus características morfológicas.
Los paisajes que observamos en la actualidad se formaron hace millones de años. Incluso todavía los procesos endógenos siguen transformando y modificando el territorio. Nuestro territorio o nuestro país cuenta con distintos tipos de relieves, es decir, las distintas estructuras que presenta la superficie terrestre. Presenta tres características o tres relieves que son los más importantes: las montañas, mesetas y llanuras. Las llanuras son todas las que se encuentran en la zona este del país, que son todas las áreas planas o llanas, y hacia el oeste se encuentran toda la parte de la zona de mesetas, las sierras y las mayores elevaciones, que sería la cordillera de los Andes, que son montañas. Las regiones geográficas de la Argentina y los criterios de regionalización. Regionalizar es dividir el territorio en partes o regiones que la característica que tienen en común esos sectores. Los criterios de regionalización pueden ser geográficos, históricos, sociales, naturales, económicos, urbanos, culturales, entre otros. Es decir, que esa región comparte esas características y por eso se unifican esas provincias, porque tienen esas características en común. La función de una región radica en establecer las unidades geográficas relevantes según los distintos criterios. Aquí pueden observar cómo se puede diferenciar o agrupar de acuerdo al criterio de regionalización. Tienen la regionalización según las actividades económicas: el noroeste, Chaco, Mesopotamia, región pampeana, Patagonia, Cuyo y sierras pampeanas. Y la regionalización de acuerdo al INDEC, es decir, de acuerdo a el índice de población. Tienen región pampeana, región patagónica, región de Cuyo, noroeste, noreste y región metropolitana. Aquí también pueden observar cómo se puede diferenciar o clasificar en regiones de acuerdo al tipo de explotación, al tipo de producción que realiza cada región. También, de acuerdo al clima, se puede clasificar o regionalizar las provincias. En nuestro país se caracteriza por presentar diferentes tipos de climas. Son 4 generales, que son el clima cálido, templado, árido y frío, que a su vez se subdividen en distintas variedades. Es decir, que estas regiones, tanto del norte como del sur, presentan determinadas características, por eso se las agrupa en cálido, templado, árido y frío. Las ecorregiones. Pueden observar que también se puede diferenciar en nuestro país distintos tipos de ecorregiones que comparten determinadas características. En un territorio geográficamente definido, en el que predominan características tanto ambientales como el clima, suelo, temperaturas, precipitaciones, entre otros, y que relativamente están uniformes, es decir, que en toda esa región presentan esas mismas características y están agrupadas en esa determinada región o área. También comparten características de flora y fauna, es decir, que comparten y están unificadas en esa zona. No van a encontrar el mismo tipo de vegetación o de animales, fauna, en el resto del país. Los factores humanos, territorio, sociedad y sociedad en el mundo. El territorio argentino es rico en suelo, agua y recursos, que lo convierte en uno de los principales países productores agropecuarios a nivel mundial. El uso y aprovechamiento de los recursos influye en la organización del territorio, es decir, que de acuerdo al tipo, a la disponibilidad de recursos que hay en el país, se puede dividir o regionalizar. A nivel mundial, Argentina forma parte del G20, es decir, el grupo de los 20, y regionalmente forma parte del Mercosur, lo que posibilita la cooperación e integración política, económica y social de nuestro país con los demás países vecinos o que integran el Mercosur. Los procesos de integración regional.
Los procesos de integración regional es una forma de conformar o de unificar bloques de países serían a partir de la firma de acuerdos entre ellos. Se pueden clasificar en la zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria, que tienen o presentan determinadas características. En cuanto a la zona de comercio, su objetivo principal es eliminar todas las restricciones al mercado o al comercio entre los países asociados, es decir, que entre ellos tienen la libre circulación de determinados bienes. La unión aduanera, su objetivo principal es liberar el comercio entre los estados asociados mediante la reducción de los aranceles. El mercado común, como el Mercosur, su objetivo principal es fomentar la libre movilidad de mercancías y servicios, entre otros. La Unión Económica Monetaria, su principal objetivo es el máximo nivel de integración, es decir, que tiene libre circulación de moneda entre los países, es decir, que los países que integran una Unión Económica y Monetaria comparten la misma moneda entre ellos. Aquí pueden observar los distintos procesos de integración regional a nivel mundial, los distintos bloques económicos regionales serían. Bien, aquí pueden observar el Mercosur, que es un proceso de integración regional. Desde su creación tuvo como principal objetivo propiciar un espacio común que generara mayores oportunidades entre los países que lo integran. El estado y la protección de la naturaleza en Argentina. Para preservar los ecosistemas en nuestro país se crearon numerosas reservas, áreas naturales que son protegidas para conservar toda la parte que conforma ambientalmente ese sector. Permiten resguardar los paisajes naturales. Las políticas de conservación toman en cuenta los distintos usos que tiene el suelo. Por eso es que determinadas leyes permiten que se pueda explotar o no esa zona. También se reservan o se conservan esos espacios naturales con el fin de que puedan perdurar a lo largo de los años. Incluidas, y en esa zona se encuentran todas las áreas que serían de fauna, producción energética, entre otros. Todo eso permite que las leyes ambientales resguarden esas características. Los problemas ambientales actuales son cualquier alteración que provoca, es decir, un problema ambiental es cualquier alteración que provoca un desequilibrio ambiental afectándolo negativamente. Entre ellos pueden ser la pérdida de biodiversidad, erosión, deforestación, sobrepastoreo, salinización, los distintos tipos de contaminación por parte también de los residuos sólidos urbanos, el cambio climático, entre otros. Aquí pueden observar las distintas áreas protegidas que tiene nuestro país. En ellas se conservan y promueven tanto actividades turísticas como científicas con el fin de conservarlas y mantenerlas a lo largo del tiempo. Los fenómenos naturales y las catástrofes sociales. Las sociedades actúan sobre la biosfera, es decir, sobre el espacio en el cual el hombre habita, y modifican los ecosistemas. Y de acuerdo al grado de modificación y si es perdurable a lo largo del tiempo, puede traer como consecuencia determinados fenómenos naturales que pueden ser cada vez más violentos. Aquí pueden observar algunos de ellos. En cuanto a inundaciones, terremotos, las olas de calor, incendios, tornados, entre otros, que afectan determinadas regiones. Aquí también pueden observar la zona en la cual se encuentra la mayor o que afecta el mayor número, la región de el NOA y Cuyo, la parte del fenómeno terremotos, y el efecto climático de la corriente del Niño también como afecta en cuanto a las precipitaciones. Las inundaciones, las sequías también en el territorio nacional. Riesgo y vulnerabilidad. El riesgo es la posibilidad o el riesgo a que se generen desastres naturales o catástrofes y varían según la zona geográfica donde se produzca. Es decir, que es la probabilidad de que pueda o no afectar a una persona o a un sector una determinada amenaza, es decir, que pueda o no suceder ese hecho.
Y la vulnerabilidad es ante un hecho o un evento natural extremo, es decir, que es la posibilidad de perder tanto bienes materiales o vidas humanas. La población y las condiciones de vida en Argentina. Las condiciones de vida son producto de la particular forma de acomodamiento que tienen la población y los grupos hegemónicos locales y los transnacionales, es decir, cómo se localizan o se distribuyen espacialmente en el país. Y se miden a través de determinados indicadores, que son la esperanza de vida, es decir, la cantidad de años en promedio que puede vivir una persona teniendo las condiciones naturales o los bienes económicos para poder llegar a una vida larga y duradera. El nivel de ingresos, es decir, que pueda acceder tanto a la canasta básica como a cubrir todas sus necesidades. Y la educación es el grado de nivel de alfabetización que puede llegar a tener esa persona y que pueda o no acceder a esos beneficios. La tecnología e innovación en los procesos productivos. Es el desarrollo y la aplicación de tecnología basada en el mejoramiento tanto de los cultivos y a través de la implementación de la biotecnología, principalmente para fomentar el proceso en masa de determinados cultivos o las plantaciones, entre otras cosas, con el fin de obtener beneficios económicos más amplios, a mayor producción. El campo y los espacios urbanos. El campo es el espacio rural que ocupa grandes extensiones territoriales en nuestro país y en ella se encuentran principalmente las actividades económicas primarias. Tienen poca densidad de población, es decir, que la población se encuentra distribuida en forma esporádica, no se concentran, a comparación de los espacios urbanos, que en ellas se desarrollan las actividades vinculadas a los sectores secundarios, terciarios, cuaternarios, etc. Y en ellas se concentran la mayor cantidad de población, se establecen las ciudades. Bien, ese sería en cuanto a la unidad 3. Y la unidad 4 hace referencia a los destinos turísticos en nuestro país. La planificación territorial turística. El turismo en nuestro país surgió a fines del siglo XIX y era practicado por las clases altas con un poder adquisitivo mayor. Se trasladaban, por ejemplo, en el ferrocarril hacia los principales centros turísticos, que eran Mar del Plata y las sierras de Córdoba. Luego, a partir del siglo XX, comenzó a expandirse todos los sectores turísticos hacia el resto de la población. Históricamente, el planeamiento territorial turístico argentino se puede dividir en 3 periodos. El periodo desde 1967 a 1973 se caracteriza porque en ella se concentran las bases para la organización territorial, se establecen ciertas reglas para el planeamiento de las actividades turísticas, se clasifica e identifica los potenciales destinos turísticos y que pueden o no competir a nivel internacional, como por ejemplo algunos de ellos eran las cataratas del Iguazú, Buenos Aires, la zona de la península Valdés o la zona de los glaciares, entre otros. El segundo periodo, que va desde 1973 a 1983, intentó alentar a la regionalización, es decir, dividir regionalmente el país y fomentar que las provincias generen interés y que puedan desarrollar la actividad turística. Y el tercer periodo, que es de 1983 a 1999 hasta la actualidad, intenta, o su principal objetivo es diseñar un modelo más participativo, que vaya desde abajo hacia arriba, es decir, que se pueda participar desde las unidades estructurales más pequeñas, es decir, que partirían desde el municipio, la provincia y la región, es decir, incentivando tanto el turismo nacional como el local.
Las tipologías o los distintos tipos de desarrollos turísticos. Tenemos el turismo litoral, es la región del litoral que abarca las 6 provincias del noreste argentino. El turismo invernal es el turismo de invierno que se da en localidades donde las temperaturas son de 0 grados o menos de 0 grados, ya que el punto de congelación es donde se puede obtener la nieve y que se pueden practicar los distintos tipos de actividades. Los espacios hidrorrecreativos son los espacios destinados al esparcimiento, ocio y su principal recurso involucrado es el recurso hídrico. Y el turismo rural se entiende como la movilidad turística en áreas agropecuarias, donde la sociedad campesina muestra y comparte su idiosincrasia, es decir, que muestra sus características locales a la población y principalmente a los turistas, con el fin de fomentar esas prácticas en la región. El impacto espacial de la actividad turística. El turismo es fundamentalmente una práctica social de naturaleza espacial que es generadora de actividades económicas y es estructural. El crecimiento del turismo ha sido extraordinario a lo largo de los últimos años, pero tuvo grave impacto debido al COVID-19. No pudo generarse o producir, continuar con el desarrollo turístico a comparación de cómo venía antes del proceso de la pandemia. El impacto también de la actividad turística es positiva, ya que se generan puestos de trabajo. La Ley Nacional del Turismo 25.997 cuenta con 48 artículos y en su anexo número 1 menciona todas las actividades que están comprendidas dentro del sector turístico. En la ley se mencionan también las funciones de los órganos competentes, como el Comité Interministerial de Facilitación Turística, entre otros. La ley también menciona la protección al turista, no solamente las actividades que comprende al sector turístico, sino también que se debe proteger al turista, que es el principal inversor. Algunas de las actividades comprendidas conforme a la clasificación internacional uniforme de las actividades turísticas de la Organización Mundial del Turismo son los servicios de alojamiento, servicios de empresas de viaje y turismo, de transporte, servicios de centros de esquí, gastronomía, servicios de restaurantes y casinos, servicios de venta al por menor y mayor y la venta de antigüedades, entre otros. Las regiones turísticas y las provincias que las componen. En nuestro país se encuentra dividido regionalmente o turísticamente en distintas regiones. Tenemos la región litoral, integrada por las provincias que se encuentran al norte, que son noreste serían Catamarca, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos. La región norte, formada por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. La provincia de Buenos Aires, que sería la región de Buenos Aires, la región de Córdoba, la provincia de Córdoba, la región de Cuyo, comprendida por 4 provincias que son Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Y la Patagonia incluye todas las provincias desde La Pampa hacia el sur, que sería hasta Tierra del Fuego. Aquí pueden observar las 6 regiones. La región noroeste, la región litoral, la región de Cuyo, la región de Córdoba, la región de Buenos Aires y la región de Patagonia. A la actualidad del turismo argentino. El turismo en nuestro país tuvo un crecimiento muy favorable en los últimos años, pero la actividad turística se vio afectada actualmente por la pandemia, que afectó no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo, lo que provocó consecuencias económicas y sociales muy severas en el desarrollo del turismo. Los destinos turísticos y las actividades en la Argentina por región. Cada región geográfica del territorio argentino se caracteriza por presentar distintos destinos turísticos y actividades turísticas que son las más importantes. Aquí pueden observar, de acuerdo a la región pampeana, que está integrada por la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, fomenta el ecoturismo, que se encuentra en Santa Fe. También puede fomentar a la actividad que se desarrolla en Córdoba, en la localidad de Villa Carlos Paz. En Buenos Aires, por ejemplo, tras fomentar la visita
Casa Rosada, Plaza de Mayo, entre otros, y en La Pampa desarrollando el turismo rural. Lo mismo en la región noroeste, formada por las provincias de Salta, Jujuy y el norte de Catamarca, de acuerdo por su aridez de la Puna, la quebrada de Humahuaca y la selva de Yungas, fomenta la visita a esas regiones turísticas. También la región de Cuyo, integrada por las provincias de San Juan, centro-oeste de Mendoza, sur de Catamarca y centro-oeste de La Rioja, fomenta las visitas tanto a la Concagua, la Ruta del Vino, los parques nacionales, el Talampaya. La región mesopotámica, integrada por las provincias de Entre Ríos, Misiones y Corrientes, fomenta la visita o las experiencias hacia los balnearios, las cataratas del Iguazú y los esteros de Liberá, entre otros. La región de las Sierras Pampeanas, formada por la región noroeste de Córdoba, Tucumán, suroeste de Santiago del Estero, norte de San Luis, sur de Catamarca, sureste de San Juan, centro-sur de La Rioja y noroeste de Mendoza, fomenta la visita o las experiencias hacia la selva de Yungas y la visita al Parque Nacional de la Sierra de las Quijadas. La región de Patagonia, integrada por las provincias de Neuquén, oeste de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida Argentina y las islas del Atlántico Sur, fomentan el viaje también o las experiencias hacia los parques nacionales de los glaciares, la Península Valdés, el Parque Nacional Los Alerces y la Cueva de las Manos. La región chaqueña, formada por las provincias de Formosa, Chaco, el este de Salta, norte de Santiago del Estero y norte de Santa Fe. También en ella se encuentran el impenetrable chaqueño, el bañado La Estrella, el Parque Nacional Coco. La región chaqueña se subdivide en 3 regiones: el Chaco Bajo o de humedales u oriental, donde se puede fomentar la visita o la experiencia hacia el Aquapark; el Chaco deprimido centro o central, fomenta y se conserva el Parque Nacional Chaco; y el Alto Chaco o el impenetrable u occidental, en ella se conserva el Parque Nacional Impenetrable. Aquí pueden observar cómo se divide regionalmente: Chaco Oriental, Chaco Central y Chaco Occidental, cada una con su determinada característica. Destinos y actividades turísticas de nuestro país por región. En este mapa pueden observar cómo se encuentran los distintos puntos y destinos turísticos en nuestro país. La actividad turística comprende todas las actividades de ocio, esparcimiento y recreación que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su lugar de pertenencia. Pueden ser playas, regiones gastronómicas, deportes extremos, montañas, exploración, etc. El turismo ecológico y el turismo aventura. El turismo ecológico en nuestro país se realizó por personas que intentan insertarse en el ambiente sin deteriorarlo. Se busca cumplir con los principios del ecoturismo, es decir, conservar todo el espacio natural, pero a la vez poder visitarlo y desarrollar el turismo local. El turismo aventura pertenece al subsegmento del turismo naturaleza. Son aquellos viajes en los que se practican actividades recreativas, deportivas, desafíos impuestos por la naturaleza, es decir, totalmente es el viaje hacia la aventura en cuanto a las experiencias con la naturaleza, donde se participa en la armonía y respeto por el patrimonio natural, es decir, que se intenta también conservar y no modificar el entorno. Los recursos de su área de influencia. En cuanto a el recurso que puede presentar ese determinado destino turístico, son los recursos naturales que se encuentran en las proximidades o inmediaciones del atractivo turístico, y ellos determinan y caracterizan al tipo de atractivo turístico. Pueden ser hídricos, forestales, etc., como por ejemplo las cataratas del Iguazú o el glaciar Perito Moreno. Es decir, que ese destino turístico se caracteriza por tener determinados recursos que facilitan y motivan o potencian ese atractivo. Aquí pueden observar
la descripción de los principales recursos de acuerdo a su área de influencia. Tienes la zona de Buenos Aires, Mar del Plata y los municipios de la costa, que posee principalmente recursos históricos, culturales y naturales que fomentan la experiencia. La región de Córdoba y Carlos Paz presenta recursos naturales y culturales. Ushuaia, Calafate y Bariloche, Puerto Madryn y San Agustín del Valle Fértil posee recursos que son tanto naturales como de excursionismo, recursos arquitectónicos, recursos de ecocentro y recursos naturales que fomentan la actividad turística en esa región, principalmente la parte de recreación y esparcimiento hacia la visita de esos lugares. La Rioja, Puerto Iguazú, Mendoza y Malargüe posee recursos y atractivos turísticos naturales. También, por ejemplo, Puerto Iguazú, donde se encuentran las cataratas, forma parte de una de las 7 maravillas del mundo. En general presentan características casi similares a la mayoría. Presentan recursos naturales, culturales y que fomentan la visita hacia las regiones. Bien, esto sería en cuanto a las 2 unidades. Bien, ¿tienen alguna duda, chicas, hasta el momento? Perfecto. Bien. Les recuerdo que mañana es la última fecha de la entrega del trabajo obligatorio que se promedia con el examen final. Les recuerdo en caso de que no hayan presentado todavía, porque habían algunas chicas que no lo hicieron todavía. Nada más para que lo tengan en cuenta. En cuanto tengan alguna otra duda en el transcurso de las semanas, no duden en consultar. Y les agradezco por haberse conectado. Así que muchas gracias y nos vemos. Gracias, profe. Un gusto.